Bueno, en primer lugar, como ya había dicho, pero lo repito, darles la bienvenida al curso de formación ética para el desempeño laboral. Mi nombre es Arturo Aliaga, presento, yo soy licenciado en filosofía y doctor en filosofía, y yo voy a estar acompañándolas y acompañándolos a lo largo de este curso. Saludo también a las personas que no se pudieron conectar o que se van a conectar más tarde por diferentes motivos. Dije, como lo ideal es que se conecten a estos encuentros para poder aclarar dudas y o consultas y por el tema de la retroalimentación, pero si no, siempre van a estar disponibles para ustedes los videos. Yo se los voy a ir compartiendo en el foro y también por un tema, este mismo correo masivo que les envié, así facilita las cosas a las personas que no han podido ingresar al aula, les voy a ir compartiendo también el link por correo electrónico. Como les decía, bueno, esta asignatura ha tenido un poco de inconvenientes en su ejecución debido a diferentes factores con el aula. Así que yo les voy a mostrar en sí mismo cómo es el aula y lo que está ocurriendo en su interior. Será compartir pantalla. Bueno, en un segundo voy a buscar el curso. Aquí está. Bueno, aquí ustedes pueden ver Formación ética para el desempeño laboral de la sección 61. El contenido del curso se va liberando semana a semana para que ustedes lo tengan en consideración y se van agregando nuevas opciones. Lo primero que vamos a ver nosotros acá es una pequeña video presentación introductoria que nos muestra de qué va este curso de ética. Voy a dar play, Hola, agrandar y le vamos a dar play. hola. Bienvenidos a la asignatura Formación Ética para el Desempeño Laboral que hemos desarrollado para ti. En este curso, revisaremos algunos textos y realizaremos actividades que te permitirán desarrollar y conocer tu aprendizaje. Nos interesa que a partir de los temas que trataremos en la asignatura puedas analizar la realidad social y ética del contexto en el que te desempeñas y con ello puedas evaluar dilemas éticos para actuar intencionando el respeto por las personas. Esta asignatura cuenta con 4 unidades. Ellas son: Unidad 1. La ética en un mundo globalizado. Unidad 2. Conceptos asociados a la ética. Unidad 3. Dilemas éticos en el mundo del trabajo. Unidad 4. Elementos éticos presentes en el contexto laboral. En cada unidad encontrarás evaluaciones formativas y evaluaciones sumativas. Esperamos que esta y todas las asignaturas de la carrera sean un aporte para tu desempeño. ¡Adelante! Bueno, como podemos ver, Hola, bienvenidos a la... en este video introductorio se habla un poco de lo que consiste el curso, se mencionan las 4 unidades temáticas que lo componen. Y vamos a ir directamente ahora a ver un poco, en primer lugar, el calendario que corresponde a las evaluaciones de este curso, que está disponible en el aula. Si quieren también se los puedo mandar, porque esto se puede, aquí viene el calendario en formato PDF para descargar, para que lo podamos tener, voy a descargar para enviárselos por correo también. Me devuelvo acá al aula. Ya. Actualmente estamos en la unidad 1 del curso de formación ética y corresponde en este caso, bueno, pues estamos un poco retrasados por el tema de la fecha. Eh, Durante esta semana va a estar habilitado, además de lo que es la evaluación que se llama aplicando lo aprendido, o sea, no está habilitada para enviarla directamente por el aula, pero me la van a poder enviar vía correo electrónico que tiene un valor de un 5% del curso. Vamos a ver el contenido asociado a esta evaluación durante esta reunión. Va a estar también el foro reflexión, que es una evaluación de carácter formativo, que busca que ustedes también puedan ir reflexionando en torno al ámbito ético, desde el punto de vista profesional. Cuando ustedes son estudiantes de servicio social, estamos hablando de una carrera de las ciencias sociales y que trabaja estrechamente con personas. Así que el aprendizaje de la ética es fundamental para ustedes. Yo sé que es algo que probablemente ya tengan bastante interiorizado, quizás no desde el ámbito más teórico, o de qué va directamente la ética, pero se van a dar cuenta que es algo muy similar a lo que ustedes ya en sí tienen.
con respecto a cada unidad, si se fijan, aparece lo que es una evaluación final. Y en esa evaluación final se presenta en medio de una reunión virtual en la cual yo hablo con ustedes y les comento en este caso en qué consiste, revisamos el contenido, todo esto en esta lógica. 5% la primera evaluación, que es al inicio de la unidad, y el 10% al final. O sea, cada unidad, cada una de las tres primeras unidades tiene un valor de un 15%. Si vemos la unidad 1, la unidad 2, la 3, llegamos al 45% del curso. Posterior a ello, viene la unidad 4, en la cual la evaluación inicial del aplicando lo aprendido vale un 5% y la evaluación final tiene una mayor ponderación que es de un 15%. Y hay una actividad de integración que es la evaluación final y que esta corresponde a un 35%. Después de haber terminado el curso, si hay personas que hasta el momento no tienen la nota suficiente para aprobación, existe una evaluación de última instancia, que se da ya a finales, en este caso del curso, y que sería la primera semana de agosto. Todo esto está calendarizado, actualmente estamos, como les decía, un poco retrasados en las fechas, pero la idea es que esto no afecte en su proceso de aprendizaje, por eso frente a cualquier duda o algo que requieran, pueden contactarme directamente por correo y vamos a ver ahora el contenido. Y la idea es que ya a partir de la próxima semana tengamos, ¿cómo se llama?, reuniones periódicas y definamos las fechas. Bueno, yo les mando un correo, en el correo y un formulario de Google en el cual les pedía que vieran la disponibilidad horaria y la discutieran en este caso, bueno, marcar en este caso las preferencias. Eh, yo puedo juntar más de una sección en una sola reunión con sus otros compañeros de secciones, no hay problema, porque yo sé que igual el horario es un poco apretado. Podemos conversar de eso mismo. Ustedes tienen clases 3 días a la semana presencialmente. La idea es que no nos reunamos obviamente en esos días, sino en los días que ustedes estén libres y que se acomode también a la disponibilidad que yo también les puedo entregar. Bueno, con respecto, ya pasando al curso en sí mismo, vamos a ver el programa del curso de formación ética. Aquí, bueno, aquí encuentran dentro de la aula ciertos tips de ortografía y redacción y tenemos el programa del curso, que lo vamos a ver y vamos a ver en qué consisten estas cuatro unidades. Un segundo. Y ahí estoy compartiendo el programa para que lo puedan ver. Bueno, el programa de la asignatura de formación ética para el desempeño laboral, principalmente tiene una descripción acá en la cual, si ustedes se fijan, es parte del desarrollo transversal de los estudiantes del Instituto Profesional Los Leones. Es una asignatura de carácter práctico, de análisis crítico y reflexivo. ¿Qué quiere decir esto? Que busca que ustedes desarrollen competencias. El instituto, en este caso, declara dentro de sus principios el modelo basado en competencias. Lo importante es que ustedes aquí adquieran, más allá del mero conocimiento teórico sobre la ética, que adquieran competencias, en este caso, como dice acá, de segundo nivel o de orden superior, como son el análisis, por ejemplo, de la realidad social y ética del contexto profesional para evaluar, por ejemplo, dilemas éticos, problemas propios de su quehacer laboral, utilizando principios éticos universales y promoviendo el respeto por los derechos fundamentales de las personas. Como les decía, es algo que ustedes yo creo que tienen que tener bastante internalizado, pero lo principal es esto, el desarrollo de habilidades, como la reflexión en este caso y el análisis. Los resultados de aprendizaje tienen que ver con el reconocer escenarios sociales y culturales actuales para comprender los desafíos éticos en la realidad social y el desarrollo personal. Analizar la relación entre el actuar, los valores y las normas sociales para promover la mejora del desarrollo profesional considerando principios éticos universales. O sea, esto es un desglose de lo que estamos viendo más arriba, mismo que incluye con el relacionar, por ejemplo, los códigos éticos, la responsabilidad social, discriminar los principios fundamentales de la ética a la reflexión del ejercicio de una profesión. Aquí el verbo discriminar no hace referencia al carácter peyorativo, sino que tiene que ver con el discernir mismo entre diferentes principios, saber diferenciar o discriminar
implica poder juzgar cuáles son los principios fundamentales, por ejemplo, que yo puedo aplicar en la práctica de mi profesión. Con respecto a las unidades temáticas, nosotros tenemos estas 4 unidades temáticas y vamos a ver que están divididas en estos 3 bloques, en el cual vemos los criterios de evaluación, los indicadores de logro y los conocimientos esperados en este caso. Los criterios de evaluación muestran qué es lo que yo voy a medir a lo largo de este curso con las diferentes evaluaciones. Los indicadores de logro serían en este caso las habilidades que se espera que ustedes logren desarrollar. Eso están tipificadas con estos verbos, en este caso. Y los conocimientos tienen que ver también con aquello que está ligado directamente a las habilidades que ustedes pueden aplicar. Así si vemos la primera unidad temática, trata sobre la ética en un mundo globalizado. El contexto principal aquí es la relación entre ética y globalización, que son 2 conceptos que hoy en día están muy en boga. La ética es una disciplina que ha vuelto a estar en la palestra en los últimos años, debido a diferentes situaciones en el ámbito laboral y social que nos dan cuenta de ciertos problemas sociales, lamentablemente. O sea, no es que la ética esté de nuevo, por ejemplo, en el ámbito profesional o social porque estemos haciendo las cosas bien, sino que las estamos haciendo mal. Algo que debería estar interiorizado en las comunidades, parece que no lo está. Así que tenemos que ir estudiándolo nuevamente. Dentro de los criterios, por ejemplo, yo voy a evaluar en este caso que ustedes puedan ser capaces de relacionar ciertas características de las sociedades actuales con los aspectos básicos de la ética. Dentro de estos indicadores de logro es el identificar las características de la sociedad actual, en este caso vemos la globalización, por ejemplo, reconocer que es la globalización y la multiculturalidad, relacionar aspectos de la diversidad sociocultural, la inclusión, las tradiciones y el respeto, y asociar la ética con el mundo global. ¿Y qué es lo que va a medir la primera evaluación que vamos a ver? De una forma bastante sencilla. Las características en este caso de la sociedad actual son los conocimientos, la globalización, la sociedad multicultural. O sea, aquí está el contenido, podríamos decirlo, grueso del curso por unidad, que son los conocimientos que va a entregar, y esta es la aplicación práctica, lo que estamos viendo. En última instancia, el criterio de evaluación lo que mide es que si ustedes lograron adquirir la habilidad necesaria o aplicar en este caso prácticamente los conocimientos teóricos. La unidad 2, conceptos asociados a la ética, nosotros vemos que ciertos criterios, por ejemplo, es distinguir entre los conceptos fundamentales de ética y moral. Vamos a distinguir qué es ética y qué es moral. Vamos a ver, por ejemplo, analizar nuestros valores inclusive a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, frente a algún problema o situación en este caso, y vamos a identificar la relación entre nuestro actuar, nuestros valores y las normas sociales en pos de mejorar en nuestro actuar profesional. Por ejemplo, lo pongo como en una situación práctica. eh, Nosotros siendo profesionales nos vamos a enfrentar el día de mañana a situaciones en las cuales hoy en día, y aquí mezclo por ejemplo la unidad 1 con la 2, Chile es un país multicultural, no solamente por los pueblos originarios que aquí habitan y por las diferentes culturas traídas por los migrantes de las últimas décadas, sino que ha habido una explosión migratoria por parte de personas de Haití, de Venezuela principalmente, y que en muchos casos en Chile por primera vez en cientos de años se convive con personas de raza negra, personas afrodescendientes, pero que a muchas personas eso le parece algo chocante de forma negativa. La multiculturalidad, en este caso del ámbito ético, implica un proceso de inclusión que nosotros tenemos que tener en consideración, y ahí es cuando muchas veces se ponen en juego los valores personales, donde puede que lamentablemente haya personas que tengan un sesgo racista frente a personas ¿cómo se llama?, de raza negra, y que ¿cómo se llama? Que eso afecte en su sesgo profesional. ¿Qué quiere decir esto? Yo me he topado con casos en el ámbito práctico, dando clases en carreras del ámbito de la salud. Por ejemplo, una vez un caso en el Hospital Sotero del Río, que yo daba clases en técnico en ginecobstetricia,
y ocurrió que unas estudiantes tuvieron que denunciar a un obstetra que se negó a atender a una mujer haitiana por el simple hecho de ser de raza negra. Él dijo, yo no atiendo a negras. Sí. Lamentablemente, eso es algo que va en contra de, todo, de toda norma social establecida desde el ámbito ético, desde el ámbito profesional e inclusive desde una visión valórica universal. O sea, uno no puede discriminar a una persona por el color de su piel, por su origen, por su situación socioeconómica. Eso es algo que yo creo que ustedes lo tienen súper claro. Pero lamentablemente el ámbito valórico es un ámbito personal en el cual uno no puede muchas veces meterse en la formación o deformación que tiene una persona a lo largo de su vida. Así que, yendo al punto, por ejemplo, de los contenidos acá, nosotros tenemos que ver el carácter de la objetividad y de la subjetividad en este caso frente a alguna situación. Lograr ser objetivas o objetivos y dejar un poco de lado nuestra subjetividad frente a ese tipo de situaciones. Ver que hay ciertos valores que son intrínsecos en este caso, como la vida o la salud de una persona, y otros valores que serían extrínsecos en este caso, que tienen que ver con mis propias creencias personales sobre, o inclusive en muchos casos supersticiosas frente a algunas personas. Diferenciar entre bienes y virtudes. Y eso lo vemos, por ejemplo, también plasmado en estos indicadores de logro, que es reconocer los conceptos fundamentales de la ética, de la moral, entender conceptos como libertad, conciencia y responsabilidad, reconocer mis propios valores, por ejemplo, frente a situaciones dilemáticas, en este caso en situaciones que, en un dilema ético, por ejemplo, es una situación en la cual decida lo que yo decida, siempre va a haber una consecuencia, digamos, negativa, y que después lo podemos plasmar con un ejemplo más adelante, pero eso a grandes rasgos con respecto a la segunda unidad. Con respecto a la tercera unidad temática, dilemas éticos en el mundo del trabajo, nosotros vemos que aquí ya directamente nos estamos metiendo en el contexto laboral, en el cual nosotros vamos a ver dilemas éticos relacionados justamente a la participación de una persona en el ámbito laboral. O sea, ¿cómo nos vamos a ver nosotros relacionados directamente en el mundo laboral? Saliendo un poco de lo más teórico y pasando directamente ya a algo más práctico, nosotros somos capaces de reconocer los elementos, por ejemplo, la importancia de la ética social y su impacto en el contexto laboral, ver situaciones en las cuales es muy importante, por ejemplo, reconocer principios, por ejemplo, básicos en las relaciones interpersonales como la tolerancia, el respeto, la solidaridad y la ética y la responsabilidad social, por ejemplo, en el mundo del trabajo. O sea, nosotros tenemos que trabajar en directa relación con la sociedad. La responsabilidad social hoy en día, por ejemplo, existe en el ámbito empresarial inclusivamente como responsabilidad social empresarial y tiene que ver con la retribución que ciertas empresas tienen que dar al medio ambiente o a la sociedad. Por eso muchas empresas crean fundaciones con fines educativos o con fines medioambientales, etcétera, para devolver algo a la sociedad, ya que la mayoría de las empresas lo que hacen es tomar, pero muchas veces no dan, no aportan a la sociedad realmente. Por eso se estableció ese tipo de reglamentos jurídicos. Bueno, definición y componentes y ejemplos de dilemas éticos para que ustedes vayan viendo ya qué es un dilema ético. Y aquí nosotros, por ejemplo, como indicadores de logro, podemos reconocer los elementos e importancia de la ética social y el impacto en el contexto laboral, identificar problemas que afectan en el mundo del trabajo, contrastar, por ejemplo, los principios de tolerancia, respeto y solidaridad, diferenciar dilemas éticos en situaciones dadas. Hoy en día, más que nunca, es muy necesario la ética dentro del ámbito laboral. De hecho, se ha dado bastantes situaciones, por ejemplo, hoy en día como lamentablemente, o sea, existe lo que es la inclusión, pero la inclusión se toma muchas veces como la inclusión a personas con algún tipo de capacidad diferente, pero no existe, por ejemplo, la inclusión de género o se da mucho también la discriminación sexual dentro del ámbito del trabajo, vista también en el ámbito del acoso sexual, del acoso laboral. Así que es complejo, como ver situaciones, por ejemplo, que uno puede decir, no, igual el profe puede estar exagerando, pero muchas veces se da, por ejemplo, que a una mujer no se le, por el solo hecho de ser mujer, se le niega la posibilidad de ascender dentro de un trabajo, o una persona por ser homosexual, o una persona por ser lesbiana, o una persona por ser transgénero, etcétera.
Son situaciones que hoy en día se encuentran patentes en el ámbito laboral y que es muy bueno que se vayan problematizando para poder alcanzar una solución, ya que en muchos trabajos ocurre que se siguen dando formas de liderazgo muy arcaicas en las cuales se funcionan en las empresas, lamentablemente, con la lógica de lo que en Chile se conoce el patrón de fondo, donde el jefe hace y deshace sin que nadie sea capaz de contradecirlo. Y la unidad temática número 4, que son los elementos éticos presentes en el contexto laboral. Bueno, criterios de evaluación tiene que ver con el distinguir elementos éticos asociados al mundo laboral, discriminar aspectos éticos propios del quehacer profesional. En este caso, vuelvo a decir, el verbo discriminar aquí tiene que ver en este caso con la idea de discernir más que de separar, en este caso, de poder analizar. Dentro de los indicadores de logro implica el identificar los aspectos éticos presentes en nuestro contexto laboral, reconocer competencias laborales asociadas a la ética, identificar derechos y deberes en el mundo laboral, y entre ellas, por ejemplo, figuran estos problemas, por ejemplo, la ética y el liderazgo, que es lo que yo les mencionaba con estas formas de liderazgo recalcitrantes que existen hoy en día, la ética en el mundo laboral público, por ejemplo, o sea, que es muy distinta muchas veces al contexto privado, la ética y las competencias laborales que tiene que tener, por ejemplo, una persona, y los deberes y derechos del trabajador, que lo vamos a ver también dentro de la unidad, y tiene, de las diferentes unidades, tiene que ver también con ciertos derechos que no se respetan. Existen condiciones, inclusive laborales, muy adversas en muchos lugares o muy precarias y que por algo se ha ido avanzando y evolucionando como sociedad a lo largo de los últimos 150 años para conquistar ciertos derechos también de las y los trabajadores. No todo es deber en el ámbito laboral, sino que también hay derechos. Discriminar aspectos éticos propios del quehacer, en este caso, por ejemplo, el analizar aspectos éticos asociados a nuestra profesión, por ejemplo, la ética, la vocación y nuestra profesión, clasificar los aspectos éticos presentes en nuestro trabajo, que son la persona y su compromiso social. Eso. El ser un profesional hoy en día no implica solamente ser una persona que posee conocimientos específicos de un área técnica, sino que también implica que usted tiene un rol dentro de una sociedad, también tiene un rol como individuo en el caso particular. O sea, ustedes hoy en día son personas que son miembros de una familia, que van a ser miembros de un contexto laboral y miembros de una sociedad. Nadie es una isla desierta que vive por ahí, ¿cómo se llama?, vagando en la nada. Estamos totalmente conectados y la ética es esencial en esos tres aspectos de la vida. Así que eso por lo pronto. Y aquí, bueno, lo que son las evaluaciones ya lo vamos a ir mencionando con más detalle semana a semana. Ahora me salgo de esto y me voy directamente al contenido de la unidad para pasarlo a verlo rápidamente y así puedo responder cualquier duda o consulta que ustedes tengan. Bueno, aquí en la unidad 1 nosotros vemos el foro para consultar al profesor, que es lo primero. Si yo aquí abro, ahí podemos preguntar. Bueno, y aquí en el foro les voy a ir posteando, les voy a postear el video de la grabación, pero además se los voy a mandar por correo, para que ustedes, y aquí ustedes también pueden escribirme preguntas o escribirme al correo electrónico. Aquí tenemos un nuevo video, en este caso, que nos muestra un poquito la situación de la ética en el ámbito globalizado para que se vayan entendiendo ciertas diferencias entre Chile y otros países, por ejemplo, positivas y negativas. A partir de la segunda mitad del siglo XX, ha comenzado a ocurrir un fenómeno que cada vez toma más fuerza. El acceso a las redes sociales y nuevas formas de comunicación, la telefonía celular e internet móvil, las series que vemos en la televisión o a través de la red en casi todos los países, las franquicias de comida rápida presentes en todas partes, las compras online, el acceso a cualquier tipo de música, los tratados de libre comercio, entre muchas otras cosas, son un reflejo de la disminución de las distancias entre los países. Se conoce como proceso de globalización y tiene efectos fundamentales en los planos cultural, económico, social y político. Sin embargo, no podemos descuidar las costumbres, tradiciones y valores propios de cada cultura. Si bien la globalización ha permitido acortar las distancias,
reconoce que cada cultura tiene maneras diferentes de vivir y de trabajar. Podemos ver las diferencias a partir de los siguientes ejemplos. ¿Sabías que algunos países como India o Australia no tienen una edad mínima para que los niños trabajen? Mientras que en la mayoría del mundo no está permitido que los niños trabajen antes de los 16 años de edad. Y que en países como Alemania, Holanda o Francia trabajan de 200 a 320 horas menos al año que en países como el nuestro, dedicando tiempo a hijos, ir de compras, al cine o hacer deporte. Y su productividad es bastante más elevada. Mientras que Chile está en el top 5 de los países con jornadas laborales más extensas entre los 38 países analizados por la OCDE, con cerca de 2.000 horas laborales al año. Entonces, ¿cuáles son las normas que debemos seguir? ¿Conoces alguna otra norma que sea muy diferente a lo que hacemos en Chile? Ya. Bueno, como podemos ver en este pequeño video, como vemos en este pequeño video, el concepto de globalización da pie o va de la mano con un concepto que el sociólogo canadiense Marshall McLuhan acuñó en los años 60 y que es el concepto de aldea global. Hoy en día el mundo es más pequeño, es como si fuese una aldea. Imagínense, McLuhan lo planteó cuando solamente hablábamos de radio, televisión y telefonía. Hoy en día, gracias a la internet, por ejemplo, nosotros estamos teniendo esta video reunión en simultáneo. Podríamos estar en cualquier parte del mundo y estar igualmente conectados siempre y cuando tengamos una conexión a la red estable. Tenemos acceso a muchísima información, series de todo el mundo, podemos pedir comida por internet, comprar, hacer lo que queramos. Pero, ¿qué ocurre? Que nos damos cuenta que pese a que el mundo está conectado, existen normas que siguen siendo distintas, culturas diferentes, en las cuales vemos que Chile, por ejemplo, tiene un promedio ¿cómo se llama? Como decía ahí, de 200 a 320 horas más de trabajo al año que países como Holanda, Francia y Alemania, y somos más improductivos. Chile es tremendamente improductivo en relación a la cantidad de horas que trabaja. Lamentablemente, los salarios tampoco se condicen, eh, pero hay países que, por ejemplo, están peores inclusive, como es el caso de la India, Australia, siendo un país, por ejemplo, desarrollado, tampoco tiene, ¿cómo se llama?, una edad mínima para el trabajo. En Chile, para poder trabajar, uno tiene que tener 16 años y tener un permiso de los padres para poder trabajar, sino ser mayor de edad. Sin embargo, todo esto nos muestra que hay ciertas normas que nosotros tenemos que ir viendo como sociedad para ir mejorando. Esa es la tónica de este curso y ahora vamos a ver un poco de lo que es el contenido de globalización y vamos a ver un poco de la definición de qué es globalización. Bien, aquí ustedes, por ejemplo, cuando aparece el concepto de globalización, después ponen comenzar y le van a hacer dos partes, qué es la globalización y las características de la sociedad actual. ¿Qué es la globalización? Como dice acá, como vimos en el video inicial, donde prácticamente tenemos acceso a información, alimentos, música, series de prácticamente todo el mundo, donde los tratados de libre comercio, las compras online y los fenómenos migratorios acortan nuestras distancias, podemos definir globalización como el proceso histórico de integración en los elementos político, económico, social, cultural y tecnológico que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado, es decir, una aldea global. Yo le decía que el concepto fue acuñado por el sociólogo Marshall McLuhan. Ejemplos claros de la globalización: en Chile celebramos Halloween, ahora se viene Semana Santa, vamos a regalar huevitos de chocolate, huevitos de Pascua, celebramos la Navidad, por ejemplo, y que son tradiciones extranjeras que ya están totalmente instaladas en la cultura latinoamericana. Existen también países, por ejemplo, como México, que celebra el Día de Muertos, que es una festividad propia, pero que en algunos países también de Latinoamérica igual se está empezando a aplicar. Inclusive hay gente que en el Día de Muertos se pinta como calacas, como en México en este caso, recordando, rememorando a las personas fallecidas.
Lo mismo pasa con el idioma. Cada día se hace más necesario, por ejemplo, que los ciudadanos y las ciudadanas manejen otros idiomas que les permitan interactuar con diferentes países y con el mundo. Por ejemplo, en Chile hoy en día, nosotros además ¿cómo se llama?, del español, tenemos otras lenguas que se deberían aprender, como el mapudungún, o dependiendo de algunas otras lenguas de pueblos originarios, como la aymara, este caso, también inclusive teniendo una gran comunidad haitiana, el creol, que es una lengua bueno, que es un dialecto del francés, que es la lengua de los haitianos, eh, se debería también aprender, darse la posibilidad, así como ellos, por ejemplo, tienen que aprender el español, nosotros aprender un poco más de su cultura. Y sin embargo, bueno, lo principal hoy en día es aprender inglés, que es la lengua entre comillas universal, pero también poco a poco van ganando terreno también el chino mandarín. Ustedes se fijan, hoy en día uno de los grandes aliados comerciales de Chile es China, de donde vienen gran parte de los elementos tecnológicos, inclusive casi todas las cosas que hoy en día uno encuentra en Chile fueron hechas en China, salvo algunas cosas que son, pocas que son de manufactura nacional. Ante este fenómeno, por ejemplo, las personas pueden adoptar diferentes posturas y aquí nosotros vamos a ver tres posturas principales que son el provincialismo, el policentrismo y el geocentrismo. Dentro del provincialismo, por ejemplo, nosotros vemos que se mantiene una visión más bien local, se ignoran los valores o costumbres de otras culturas, adoptando una actitud rígida ante formas diferentes de vivir y trabajar. Esto se manifiesta en la siguiente frase: lo nuestro es mejor que lo de ellos. Por ejemplo, cuando un país en su mayoría habla un solo idioma, es signo de que el país no reconoce ni incorpora otras culturas, es decir, tiene una visión de mundo que solo considera perspectivas y convicciones propias. En nuestro país, por ejemplo, esto ha ido cambiando en la medida que se abren las fronteras de entrada y salida, tanto comercial, de educación, turística y cultural. Un ejemplo de provincialismo sería Francia, que es un país en el cual solamente se habla francés, pese a que en Francia existe una comunidad muy grande ¿cómo se llama?, de personas afrodescendientes, ya que países como Argelia, Senegal, inclusive Haití, fueron provincias de colonias francesas durante cientos de años, pero es muy raro que se vea, ¿cómo se llama?, una aceptación de cómo se llaman las tradiciones y de la cultura, por ejemplo, de Senegal o de Argelia o de Haití en Francia. Inclusive, si alguna vez alguno de ustedes tiene la oportunidad de ir a Francia, se da cuenta que si uno le habla a un francés en inglés, no lo va a pescar, lo va a ignorar. Si le habla en español, lo va a pescar un poquito más, pero no lo va a mirar tan feo como el inglés, porque ellos detestan la lengua inglesa, y ellos prefieren que usted haga el intento así como más tarzánico posible de hablar en francés, porque si no, no lo van a pescar. Es súper complejo lidiar con ese tipo de culturas que son tan cerradas muchas veces. Bueno, con respecto al policentrismo, aquí hablamos de que se mantiene una visión repartida, donde cada cultura se desarrolla de forma independiente, cree que cada cultura conoce y maneja de la mejor manera sus propios métodos y prácticas. Esto muchas veces puede producir duplicación del trabajo, menor eficiencia y dificultad para mantener los objetivos globales, por ejemplo. Un ejemplo de esto es que algunas empresas multinacionales en las cuales su forma de operar es distinta dependiendo del país donde esté, siendo así interdependiente del país de origen y adaptándose a las costumbres de cada lugar. Vemos empresas como por ejemplo McDonald's, que funciona en casi todo el mundo en teoría de la misma forma, pero hay países en los cuales para poder entrar en el mercado ha tenido que cambiar. Por ejemplo, en México le tuvieron que poner a las hamburguesas de McDonald's picante por todos lados porque los mexicanos no comen sino con picante, que es parte de su cultura. O pasa, por ejemplo, en Israel o inclusive en países donde hay una gran población judía, por ejemplo Argentina, en los cuales existe lo que se llama el McDonald's kosher, en este caso que es el corte de carne tradicional que comen los judíos, porque no comen cualquier tipo de corte de carne, así que McDonald's tiene su corte de carne especial para entrar en el mercado del pueblo judío, por ejemplo. Eh, el tema de esto es que otro ejemplo es la identidad regionalista que adquieren los nacidos y criados en ciudades que de por sí tienen una cultura y tradición identitaria. Se hace más especial mención a las grandes urbes y capitales regionales o provinciales como Valparaíso, por ejemplo, los porteños o los penquistas de Concepción, que tienen su propia forma de ver las cosas. O sea,
cosas, no sé, típicas de Valparaíso, que le digan a un buzo salida de cancha. Cosas como rarísimas que nadie más entiende, pero tiene que ver con la identidad, inclusive el reconocimiento y que es lo que se espera, por ejemplo, con la nueva constitución de Chile, que Chile sea un estado plurinacional. Hay países como Ecuador, por ejemplo, que es un estado plurinacional y que le da validez, por ejemplo, al pueblo quechua, entre otros pueblos que tienen su propia identidad y su propia cultura, y que no se busca homogeneizar, por ejemplo, como toda una cultura, como se ha intentado hacer en Chile durante los últimos 40 años, que solamente exista la identidad, por ejemplo, del guaso chileno, que en realidad representa solamente a la zona centro-sur de Chile, y vemos en el norte donde hay una cultura aymara, diaguita, atacameña, etcétera, que no tiene nada que ver con esta imagen del guaso chileno, o la imagen del chilote, la imagen ¿cómo se llama?, del Patagón en este caso. Inclusive personas de Magallanes, por ejemplo, no se sienten identificadas, se sienten más identificadas con Argentina que con Chile, por ejemplo. Y lo que sería el geocentrismo, que en última instancia que tiene que ver con inclinarse hacia una visión global, donde se elimina la actitud, por ejemplo, provincial, y se desarrolla el entendimiento de las diferencias culturales. Por ejemplo, esta actitud busca que los mejores métodos y gente, sin importar su origen. Por ejemplo, grandes empresas multinacionales se consideran al mundo completo como su mercado. Esto se ve en empresas como Google, por ejemplo. Google no hace diferencias, en este caso, con respecto a sus aplicaciones, sino que les enfoca a un mercado universal, buscando la forma de integrar a todas las personas. ¿Cómo lo hacemos con Google? Nosotros tenemos un traductor de Google que traduce todas nuestras aplicaciones a todos los idiomas modernos, y en el cual todo el mundo puede trabajar con Gmail, puede trabajar con Google Meet, puede trabajar con cualquiera de las aplicaciones de Google, sin la necesidad de, ¿cómo se llama?, de ser, ¿cómo se llama?, de angloparlante o hispanoparlante. Eso es un ejemplo. Y aquí, bueno, hay una actividad que ustedes tienen que ver con términos pareados, así como que ir jugando y uniendo los términos, para que ustedes la desarrollen después. Con respecto a la segunda parte, que nosotros vemos las características de la sociedad actual, aquí vemos que hay una situación de permanente cambio en el mundo, por ejemplo, en el que se encuentra en el mundo actual, por ejemplo, y que se expresa en variaciones profundas, aceleradas y universales que suponen una verdadera transformación sociocultural. Y eso es debido en gran medida, por ejemplo, a la tecnología. O sea, nosotros hoy en día, por ejemplo, convivimos 5 generaciones distintas, desde lo que se llama, puede llamar la generación Z, que es la generación actual, o los nativos digitales, los millennials, en el que caería yo, por ejemplo, personas cercanas entre los 27 a los 30 y tantos años, por ejemplo, 38 años más o menos. Los boomers, por ejemplo, o sea, que diga la generación X, que son las personas que es como de finales de los 70 hasta casi principios de los 60, los boomers, que son las personas los baby boomers, que son las personas nacidas posterior a la Segunda Guerra Mundial y que hubo una gran explosión demográfica, y hablamos también de lo que es la generación silenciosa, que es la generación que vivió entre guerras. O sea, hablamos de nuestras abuelas o bisabuelas, y así hasta hijas, hijos o inclusive más de alguno de ustedes. Todo eso tiene que ver con el proceso de cambio que encontramos dentro de la cultura actual. Y nosotros tenemos varios conceptos, por ejemplo, ver el proceso de cambio, por ejemplo, tenemos la idea de pluralismo, en este caso, que tiene que ver con el reconocimiento de las diferentes formas de expresión cultural, religiosa, ideológica, deportiva, de etnia, nacionalidad, de origen, en este caso social, de nivel educativo y de género, entre muchos otros factores que conviven hoy en día en este mundo, que es un mundo plural. No tenemos una sola mirada, tenemos múltiples miradas. Hablamos hoy en día ya de una visión de un Estado laico, en este caso, que es separado de la Iglesia, aunque hay países, por ejemplo, en Medio Oriente, principalmente los países musulmanes, en los cuales todavía, por ejemplo, textos sagrados como el Corán funcionan como una constitución política. O sea, lo que dice en el Corán, en algunos países es tomado como ley jurídica, para que lo tengan en consideración. Y, por ejemplo, el aspecto tecnológico, que es lo que yo les hablaba, donde la tecnología es uno de los aspectos más democráticos en este caso, y
y que permite el pluralismo dentro del mundo. El tema también de la censura que se da en algunos países por factores ideológicos también es muy importante. Vemos el caso de China, por ejemplo, donde casi todas de hecho, todas las aplicaciones de origen norteamericano como redes sociales están prohibidas y ellos tienen su propia aplicación que es WeChat, que incluye todo lo que nosotros tenemos hoy en día, Facebook, Instagram, Tinder, Grindr, todo, pedidos ya, Uber Eats, todo está en una sola aplicación que es el WeChat, por ejemplo, que es lo que ocupan en China. Y aquí vemos algunos conceptos relevantes, por ejemplo, que tienen que ver con la globalización, el cambio cultural, la pluralidad cultural, valores, creencias, cultura, diversidad sociocultural, sostenibilidad sociocultural, etcétera. Ustedes lo pueden ir viendo detenidamente después. Y pasando a la siguiente parte de esta primera unidad, nosotros vamos a ver lo que es la ética como objeto de estudio del mundo global. Y aquí vemos unas pequeñas definiciones a tifos de lo que es la ética en este caso, principalmente asociada al ámbito profesional. En este caso, definición de la ética laboral, ciertos aspectos de desarrollo sostenible, por ejemplo, sustentable en Chile. Y aquí, por ejemplo, vemos la definición de ética, que igual es una definición muy de manual, muy de diccionario, no es la mejor de todas, pero quedamos con ella porque es lo que presenta el texto, que es un conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad y se relacionan con el estudio de la moral y de la acción humana. ¿Qué quiere decir esto? Existen un conjunto de hábitos o de costumbres, que es la ética, y que van mutando de acuerdo al comportamiento humano. Lo que, por ejemplo, hace 50 años era considerado como una norma correcta, hoy en día puede ser incorrecta. Lo mismo que, por ejemplo, lo vemos hasta cosas como tan simples como hoy en día el humor, donde hace, por ejemplo, no sé, 30, 40 años, humoristas como, no sé, Checo Pete, Dino Gordillo, Cobre Gran eran las personas que hacían reír. Hoy en día esas son personas, por ejemplo, en criterios como más juveniles serían funables, porque se burlaban de situaciones, en este caso machistas, homofóbicas, que hoy en día no son tolerables como sociedad. Lo mismo con, no sé, que es una situación que ha dividido al mundo en el último tiempo, fue la reacción de Will Smith en los premios Oscar cuando Chris Rock se burló de la alopecia de su mujer, donde la mitad de las personas estaban de acuerdo porque, ¿cómo se llama?, había que defender en este caso la honra de la mujer, y la otra mitad de las personas estaban en contra porque decían, no, es una actitud súper machista y misógina porque al final invisibiliza lo que está representando, ¿cómo se llama?, el propio sentir de ¿cómo se llama?, dejada, dejándola, ¿cómo se llama?, como que ella necesita de este hombre que vaya y la defienda. Por lo demás, del contenido en este caso denigrante, no sé si ustedes saben, pero para la cultura afroamericana, golpear a una persona, a un hombre, con la mano abierta, una cachetada, una bofetada, es un insulto en este caso en el cual yo lo considero poco hombre. No eres tan hombre para que te dé un puñetazo, así que te doy una bofetada como si fueses una mujer. Esa es la lógica. O sea, es una actitud, si uno lo analiza en ese contexto, es una actitud doblemente machista, para que lo tengan en consideración. Y eso tiene que ver también con el concepto de cierto concepto griego, en este caso, como etikos, que sería carácter en este caso, que tiene que ver con el carácter que va construyendo una persona a lo largo de su vida y en sociedad. ¿Cómo nos relacionamos nosotros en sociedad? Por eso hoy en día existe, podríamos decir, una cierta ética universal, porque se ve globalmente, donde ya no es, por ejemplo, no importa que, por ejemplo, que acá en Chile sea bien visto, que hay un tipo de jefatura que sea, ¿cómo se llama?, opresiva, o en este caso condiciones laborales paupérrimas, porque tenemos el ejemplo internacional donde los trabajadores dicen, oye, si en el país de al lado o en otros países se respetan, por ejemplo, los horarios laborales, se pagan horas extras como corresponde, entonces, ¿por qué aquí no lo hacemos? Y ahí entra en el sentido, por ejemplo, de por qué hablamos de cómo se llama, de una ética en un mundo globalizado, por dar un ejemplo. Y bueno, cuando vemos aquí la ética en el mundo laboral, vemos que es un conjunto de normas y principios que de las personas aplican en el día a día en el ejercicio de su actividad profesional. Tenemos ejemplos como el secreto en este caso, el secreto profesional en el caso del diagnóstico clínico en paciente. Por ejemplo, si, no sé, por qué motivo yo estoy diagnosticado con alguna patología psiquiátrica, eh,
o con alguna patología terminal, el médico tiene que guardar silencio sobre ese diagnóstico y no revelarlo ni a mi empleador ni a mi familia, porque eso puede llevar en un perjuicio social para esa persona. O sea, si una persona es diagnosticada, por ejemplo, con esquizofrenia, y se encuentra con un tratamiento estable, sin ningún problema, y puede desempeñar sus funciones laborales sin ningún problema, pero ¿qué pasa? Que empieza el estigma, esa persona es esquizofrénica, así que puede en cualquier momento dejar las cosas en trabajo. Y que son casos límites en los cuales yo planteo, por ejemplo, y en este caso, o veo en el caso, por ejemplo, de una persona que tiene una enfermedad terminal y que sabe que no le queda mucho tiempo de vida y que no quiere que su familia a lo mejor se entere, porque piensa que va a ser un proceso más doloroso para ella o para él, y que la van a forzar o lo van a forzar, por ejemplo, a llevar un tratamiento que va a ser más desgastador y que no le va a permitir disfrutar a lo mejor de sus últimos meses de vida, por dar un ejemplo. Lo mismo la fuente de información de un periodista, que muchas veces pasa que si un periodista revela su fuente de información, ha habido muchos casos en los cuales se mata a la persona. Por ejemplo, en México es una práctica muy común el asesinato de periodistas por parte de los cárteles de drogas y también de las personas que son en este caso los sapos o los soplones de los que le dan la información a los periodistas también son asesinados. O sea, son situaciones bastante complejas. Eso en general de lo que vamos a ver acá, por ejemplo, y aquí aparecen, bueno, conceptos como inclusión social, que no solamente va, por ejemplo, en el ámbito, como aparece aquí, de hoy en día, de la inclusión, por ejemplo, de personas de la tercera edad o personas con algún tipo de capacidad diferente, sino también hablamos de personas con algún tipo de, por ejemplo, de patología en este caso, puede ser de orden psíquica, puede ser personas, por ejemplo, eh, con un género divergente, con una sexualidad divergente, personas que, ¿cómo se llama?, que simplemente tienen que ser respetadas por ser humanos. Y es un tema que es importantísimo, no menoscabar la dignidad de una persona. La responsabilidad social que tiene que ver obviamente con el rol que nosotros como trabajadores tenemos, no solamente con nuestros empleadores y con nuestros clientes, sino con toda la sociedad, que es algo muy importante y que muchas veces se deja de lado. Quiero hablar que existe la responsabilidad social empresarial. Y por último, el cuidado del medio ambiente. Así que ahí vemos, grosso modo, los contenidos principales dentro de lo que sería esta primera parte de esta unidad. Y ahora les voy a mostrar lo que es la evaluación que ustedes van a tener que desarrollar. Ahora se está viendo ya. Esta es la evaluación aplicando lo aprendido. En esta evaluación, si ustedes se fijan, se encuentra esta pregunta. ¿Cuál sería la relación entre globalización y ética? Esa es la gran pregunta, pero ustedes la tienen que responder en relación a este texto. Yo lo voy a abrir para que lo podamos ver, que es un artículo de, ¿cómo se llama?, de la Organización Iberoamericana, de Estados Iberoamericanos, caso que incluye a todos los estados hispanoparlantes, incluyendo lo que es Latinoamérica y España, y que habla de por qué unirnos en defensa de la diversidad cultural. O sea, ustedes leyendo esto y viendo lo que hemos visto, van a estar en condiciones de responder a la pregunta ¿cómo se llama?, de la evaluación que anteriormente les acaba de mostrar, que es esta. Y esta evaluación yo ya se les envié a su correo para que ustedes la tengan a su disposición y frente a cualquier duda o consulta o que no puedan entrar al aula, yo también les envié los manuales en PDF para que ustedes restablezcan su contraseña del aula. Así que voy a dejar de compartir y en este momento y abro el micrófono para que realicen dudas, consultas, que me planteen lo que necesiten plantear en este momento. Profesor, buenas tardes, Paulina Escobar. Buenas tardes, Paulina. Usted acaba de decir que nos envió por correo. ¿Mm? A mí, por ejemplo, no me ha llegado nada a mi correo. Y lo otro, ¿usted podría dictarnos su correo, por favor? Déjenme revisar rápidamente. Sí. Paulina
Escobar. Andrea Escobar Puebla. Sí le envié el correo. ¿Y a qué Efectivamente, correo me lo envió? al correo institucional. Mm. Pues revisa el correo, el que es paulina.escobar@alumnos.ipleones.cl. Ahí está la información. Porque a usted le llegó el link, ¿se lo pasó a alguna compañera o compañero para entrar o no? Sí, lo que pasa es que tenemos un grupo de WhatsApp Ahí donde lo nos compartieron. compartimos información. Y Ya. ahí los compañeros compartieron esa información porque, como le digo, yo no recibí el correo, pero me estoy dando cuenta que no tengo mi correo actualizado en mi teléfono. Ah, ya. Pero para que lo vea, porque yo Entonces me dijo que era Paulina Escobar, disculpe, se lo, punto arroba se lo- alumnos, se lo digo al tiro. por favor. Paulina.escobar. Mira, a ver. Lo copio y se lo mando por el chat, más fácil. Así usted lo copia directamente. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Ahí se lo mando por el Sí, chat. Dígame, Erika. sí, profesor. Lo que hay que enviarle hasta el miércoles, hasta este miércoles, ¿qué es? ¿Es la evaluación que se mostró ahí? Sí, eso. ¿Sobre la pregunta? Sobre la pregunta. Ética y globalización, eso. Sí, eso. Ah, Como dice acá en la descripción, en un mínimo de 10 líneas y un máximo de una plana. No más que eso. 10 líneas o una plana. gracias, profesor. De nada, Erika. Toris. Profesor, buenas noches. Las clases van a ser los días lunes. ¿El horario cuál va a ser? En el mismo correo que les mandé una disponibilidad horaria para que ustedes marquen cuál es la disponibilidad que más les acomoda. Y que lo veamos en este caso la mayoría. Está bien un formulario incrustado que usted le da clic. Les voy a mostrar el correo. Ya, perfecto. Porque como hay compañeros que trabajan igual los días lunes a más tarde, obviamente, entonces vamos a tener que verlo por WhatsApp, qué Mira. día le acomoda a los otros compañeros. Miren, ahí está el correo que les mandé hoy día. Servicio Social, sección 61. Y aquí está el formulario, en el cual ustedes tienen que elegir su sección, acá por ejemplo 61, y ahí están como los horarios disponibles. Puede ser, por ejemplo, podría ser a las 7 o a las 9 hoy día, podría ser el jueves a las 7 o a las 8, o ¿cómo se llama? O sea, de 7 a 8, o de 8 a 9, o el sábado si es que les acomoda más el sábado, como los horarios que les podría ofrecer de momento. Pongo todas las secciones porque por tema de si a lo mejor les calza todas las secciones del mismo horario, no tengo problema en que se conecten muchas personas al mismo tiempo. Se pueden conectar 3 secciones sin ningún problema. Porque yo ahora, por ejemplo, después de ustedes tengo a las 9 con las secciones 62 y 63. El tema es que este horario yo no lo eligió su jefe de carrera, no lo elegí yo. Yo solamente mandé disponibilidad. Pero si ustedes, por ejemplo, como les decía, se pueden mezclar secciones porque el contenido es exactamente el mismo, van a la par en las fechas, todo. Así que pueden elegir el mismo Ya, horario. profesor, muchas gracias por su respuesta. Y, bueno, disculpen, pero estamos en la hora y yo me tengo que conectar a otra reunión ahora, así hasta las 10, así que si alguien tiene alguna Profesor, última una duda, consulta. dígame, Giselle. Con respecto al correo suyo, el que usted envió, el mismo que envió, ese es el correo Sí, suyo, ¿cierto? ese es mi ¿Es correo. posible que lo deje escrito aquí en el chat, Arturo por favor? Leonardo Aliaga. Sí. Arturo.aliaga.c@docentes. Mire, se lo mando. Si lo puede dejar en el chat, por favor, profesor. Sí. Mira, aquí lo estoy copiando y se los dejo. Y ahí, si quieren, y para que sea más fácil, que alguien lo comparta directamente por WhatsApp. Lo copian y lo mandan por WhatsApp. Ahí se lo mandé. Gracias, profesor. Buenas noches. Ya, ninguna duda, insisto, última duda. Procedente. Profesor, el que descargó el documento por el portal, ¿lo va a revisar de ahí o hay que mandarlo por correo?
Si lo cargó por el portal no hay problema, yo lo reviso en el portal. Ah, sí, esa era mi misma pregunta. No, no hay problema, no se preocupen. O sea, es más que nada, Gracias. ya. Cuídense mucho, que estén muy bien. Y esta Buenas noches, semana, profesor, gracias. porque la idea, como le decía, los encuentros son quincenales en el correo, así que cada 15 días nos vamos a ver, pero ya la próxima semana nos tocaría y de ahí empezaremos cada 15 días. Así que para que decidan rápido, vayan llenando el formulario. Por último, alguien puede, copien el link del correo y se los manda por WhatsApp y ahí lo empiezan a llenar. Así que eso. Ya pues, cuídense Buenas mucho. noches, Ya, profe, profesor. gracias. Que Un esté gusto, bien. que estén muy bien. Gracias, profesor. Descansen. Chao, profe. Chao, Buenas noches. chao. Chao.